Justamente ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana en nuestra sección de maternidad. ¿Cómo podemos involucrar a los niños en este fin de año o en el cierre del año? Para eso nos acompaña el psicólogo, el licenciado David Ayala. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, principalmente es bastante importante entender que en la infancia, en la niñez, nosotros como adultos muchas veces recordamos muchas instancias de nuestra vida y una de las más importantes siempre viene siendo la etapa de fin de año, por ejemplo. El crear recuerdos, el manejar recuerdos y el que en algún momento nos sostienen y recordamos la niñez como algo tan significativo, porque la niñez es algo tan importante en cada etapa de la vida. La niñez viene siendo una etapa no solamente que marca un antes y un después, sino también marca la memoria emocional. David, ¿qué señales podemos ver nosotros que nuestros hijos nos están pidiendo que los tomemos en cuenta? Porque yo de repente veo a la mía chiquitita y siempre es como mamá, mamá y se aburre y empieza ella ya como a sentirse desesperada. Pero sé que yo estoy haciendo otras cosas. Entonces, al involucrarla, ella cambia un poquito ya su actitud, su conducta y ya empieza a hacer cosas que mamá le está diciendo. Exactamente, cuando hablamos de la niñez, la presencia de papá y de mamá o de los cuidadores juega un papel elemental en la modificación de conductas como también en la memoria emocional que los niños puedan llegar a desarrollar. Principalmente porque a veces nosotros como adultos vemos desde nuestra propia óptica y se nos olvida principalmente que los niños piensan, sienten y actúan completamente diferente. Los niños nos comienzan a llamar la atención a través de conductas que para nosotros a veces no son tan agradables, pero muchas veces son alertas que los niños nos dicen: hey, te necesito acá, necesito que compartas conmigo, necesito que me involucres. Realmente cuando involucramos a los niños juega un papel bastante elemental porque les damos importancia, les damos un lugar que ellos merecen y no necesariamente decir no les estoy dando ese lugar, sino que simplemente en crear recuerdos, crear momentos y sobre todo identificar conductas que nosotros podemos decir: yo aquí puedo fomentar estando presente, porque a veces somos padres ausentes y eso genera que los niños comiencen a tratar de llamar nuestra atención. No se trata de romper la rutina, de dejar de trabajar, sino que basta con darles el tiempo necesario, pero de calidad. Definitivamente. ¿Qué actividades nosotros podríamos implementar para este cierre de año con ellos? Principalmente, todas las familias tienen una rutina completamente distinta. Todos, digamos, tienen momentos distintos. Entonces, lo primero es pensar que estamos fomentando una huella en el recuerdo de nuestros hijos. Decía por ahí una lectura que yo hacía de que nosotros somos el reflejo de la niñez que tuvimos. Y lo menciono porque muchas veces como adultos dejamos de lado esa parte cuando estamos, digamos, al favor de la crianza de nuestros hijos. Entonces, fomentar un recuerdo, fomentar esa parte emocional en los niños es sumamente importante para poder iniciar, ya sean los rituales, las actividades que hacemos como familia. Una de las cosas que yo siempre tengo en cuenta para el cierre de fin de año, por ejemplo, si nuestros niños son menores de 4 años, principalmente es tratar de dialogar con ellos a través del juego. Es decir, involucrarnos en los juegos para poder hacer juegos simbólicos que ayuden a demostrarle al pequeño que estamos ahí, pero que también le estamos diciendo: ya creciste, qué grande estás, con el objetivo principal de que el niño sienta esa conexión emocional, más allá de las palabras, antes de los 4 años, a través del juego, a través de ese simbolismo, generamos que el niño tenga esa conexión emocional. Ya cuando son mayores de 4 añitos, 4 años y medio en adelante, yo siempre digo el involucrarlos en las tareas de la casa durante la rutina de fin de año. Es decir, a través de la decoración, a través de la comida, que ellos se involucren en ese momento, porque no solamente creamos recuerdos, damos firmeza emocional y sobre todo al crear esa memoria emocional, hacemos que los pequeños también se sientan importantes, se sientan parte. Ya posteriormente, cuando ya los niños están un poco más grandes, hacer círculos de diálogos con ellos,
Es tratar la forma de que ellos también escuchen nuestras expectativas como papás, expectativas reales, y impulsarlos para que ellos generen propósitos, como portarme bien, cómo poder portarme bien, pero también como adulto tengo la responsabilidad de poder decirle, yo también me equivoqué. Y de igual forma, el tener esos espacios para que los niños puedan expresar cómo se sienten, sintiéndose sobre todo validados, porque los niños muy pocas veces, podríamos decir, recuerdan a mamá y a papá como algo que solo estuvo ahí en ese momento. Los recuerdan emocionalmente, los recuerdan a través de la convivencia y sobre todo, como decía al inicio, eso es un recuerdo que cuando estos pequeños sean adultos, de alguna forma los va a sostener. Es cuando nos preguntan, ¿y cómo era tu papá o tu mamá? Ay, era bien enojado. Mi mamá no me decía, no me dejaba hacer esto y lo otro, ¿verdad? Exacto. Entonces es como cambiar un poquito también nuestra parte emocional, ser más empáticos con ellos y cómo podemos hacer para que ellos se sientan validados. Exactamente. Realmente todo empieza por nosotros los adultos, porque yo creo de que en algún momento hemos escuchado que somos parte fundamental de la vida de los pequeños, pero muchas veces nosotros queremos que los pequeños vivan el momento como adultos, que vivan las reglas como los adultos. Y yo siempre menciono, hay que tratar la manera de involucrarnos más desde el mundo de los niños, siendo un adulto, pero con la empatía, la resiliencia y la comprensión de un niño, sobre todo para que el pequeño nos entienda, nos comprenda, porque muchas veces el pequeño no cambia la conducta, no porque el pequeño sea malo, sino que principalmente porque a veces papá y mamá necesitan también hacerse una autoevaluación, porque los pequeños repiten patrones y es muy importante entender que los pequeños van tras nosotros, los adultos, y yo siempre digo, hay que verlo desde una óptica como niños para poder involucrarnos con ellos, convivir con ellos y hacer que ellos reflexionen de una forma distinta como nosotros lo esperamos. David, y se vuelve bien difícil con el pasar de los años, porque no sé si has escuchado que de repente dicen, y ya se te olvidó cómo era ser un niño. Exacto. Y realmente se nos olvida, David. Se nos olvida en nuestro día a día, se nos olvida qué era ser un niño, qué era ser un adolescente, porque, o sea, crecimos, maduramos y nos comportamos de otra forma igual, y también queremos que los niños sean adultos, unos mini adultos, cuando en realidad no se puede, ¿verdad? O sea, ellos están descubriendo el mundo de la manera en que ellos pueden hacerlo, o con las herramientas que ellos tienen, y es bastante complicado. Exacto. Y es triste que al crecer a nosotros se nos olvide que una vez fuimos niños. Exacto. Y eso digamos, es bastante rutinario, por decirlo así, porque muchas veces nosotros como adultos o queremos que los niños vivan de la forma que nosotros pensamos que es correcta, ignorando lo que sienten, ignorando lo que piensan, ignorando lo más sensible de ellos, o también pasamos a ser adultos que queremos que los niños vivan nuestra vida, que a veces no pudimos, digamos, vivir en algún momento, en alguna etapa. Yo siempre digo, hay que dejar que los niños conozcan el mundo, hay que acompañarlos, hay que estar presentes, hay que tratar la manera que los niños vean en nosotros la respuesta emocional que nosotros queremos ver en ellos. Y desde ese punto nosotros podemos decir, primero, tengo que hacerme un examen yo mismo, porque nosotros a veces pensamos en heredar, digamos, cuestiones materiales, pero muchas veces lo que heredamos a los pequeños son nuestras heridas, son nuestros apegos, son nuestros vacíos, y muchas veces eso interfiere en la sana convivencia que podamos llegar a tener con los niños. Por eso el adulto juega un papel fundamental, ya sea mamá, papá, el cuidador, toda la familia, todo el núcleo familiar, porque el reflejo de ellos va a resonar en un adulto en un futuro. Uy, sí, qué difícil, ¿verdad? Exacto. O sea, realmente los padres, el cuidador tiene una responsabilidad tan grande y a veces no lo vemos así. Y cuando crecen está ese vacío, está ese sentimiento, está algo que, por eso es que dicen que el adulto creció con ese resentimiento, con ese temor, con esa ira, o sea, dependiendo de cómo fue la niñez. ¿Será bueno, David, hablar con nuestros hijos de metas?
Sí, principalmente cuando nuestros pequeños, vamos a ponerlo en las etapas del desarrollo. Principalmente yo hago esa a partir hasta los 4 años porque el nivel de conciencia de los pequeños es mucho más diferente. Entonces, antes de los 4 años, hablar de metas cortas, hablar de propuestas cortas con los niños, involucrando los juegos, la dinámica. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un pequeño de 4 años, ¿qué pensás de papá? ¿O qué esperas de papá? ¿O qué espero yo de ti como adulto? ¿Por qué no, por ejemplo, hacer un dibujo de qué espero yo de mi hijo en un par de años? Es decirle, así te veo, a través de un dibujo, porque estamos involucrándonos en esas actividades. Hablar de propósitos con los más pequeñitos es hacerle ver a través del juego que ellos pueden, digamos, proponerse algo que yo pueda compartir con ellos, porque el nivel de conciencia es distinto. Ya cuando son más grandecitos, yo siempre digo, se puede proponer metas que sean reales, orientadas por mamá, por papá, por el cuidador, pero también que exista esa expectativa, yo espero de ti. Obviamente una expectativa real, una expectativa que se pueda cubrir y sobre todo algo que no genere ni culpabilidad, ni tampoco que genere presión. Simplemente darle a entender al pequeño de que puede ser mejor, que puede ser diferente, desde una óptica, por decirlo de una forma, haciéndole saber que es único, que es incomparable, que es apreciado, que es querido, que es amado por todos los que están a su alrededor. Así los propósitos tienen más sentido, dan un flujo de motivación y ayudan a que el niño principalmente no se sienta comprometido con mamá y con papá, sino más bien que el niño pueda experimentar un cambio de conducta, que es más que todo los retos que se tienen normalmente en la conducta infantil, por decirlo de una manera. ¿Vale la pena reforzar aquellos aprendizajes que lograron durante todo el año? Como para hacerles entender, el año va terminando y vamos a comenzar uno nuevo. Exacto, se puede hacer de esa manera, principalmente no haciendo que el niño se sienta culpable por lo que no ha podido cumplir, sino que más bien tratando de darle a entender al niño que puede ser mejor cada día, que es válido equivocarse, que es válido más que todo centrarse en fomentar la inteligencia emocional en el pequeño, saber que puede equivocarse, que puede frustrarse, que puede en algún momento no haber cumplido la expectativa. Entonces, recordar o hacer recordar al pequeño a través de una conversación con mamá, con papá, con los cuidadores, de las cosas que se hicieron muy bien y de las que no se hicieron tan bien, fomenta principalmente, en primer lugar, el protagonismo que le estamos dando al niño, en segundo lugar, el interés que estamos mostrando con el niño y en último lugar, pues entender que mamá y papá esperan de él algo diferente. Ya para ir finalizando, licenciado, ¿cuál sería como ese regalo emocional que le podríamos dar a nuestros hijos en este cierre de año? Yo siempre he mencionado que lo más apreciable para un pequeño, sí es cierto que a veces los juguetes, las cuestiones materiales son muy buenas, pero yo siempre digo, es necesario regalar tiempo de calidad, regalar tiempo a través de la convivencia, regalar tiempo a través de momentos, a través de circunstancias donde podamos fomentar ese desarrollo emocional en los pequeños, regalar también ese abrazo, esa calidez a través de la convivencia, a través de las palabras, que el pequeño entienda que en mamá y en papá encuentra a alguien en quien apoyarse, que desde pequeño los niños puedan expresar sus emociones de una manera en la cual no se sientan culpables por sentirse de esa forma. Yo siempre menciono que los recuerdos más simbólicos son el mejor regalo que podemos heredar a los pequeños, porque como vuelvo y repito, es la herencia emocional que vamos dejando en los pequeños a largo plazo, porque como adultos entiendo yo muchas veces el peso del recuerdo, pero más bien es más simbólico entender
que cuando yo recuerdo tengo esa riqueza y ahí mismo me motivo, me impulso como adulto y muchos de esos recuerdos son los que se fomentaron en la niñez. Qué bonito, ya escucharon, papás, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Espero que todo lo que hemos hablado aquí les pueda ayudar y que por lo menos este día, mañana y todos los que vienen podamos seguir involucrando a nuestros niños en nuestras rutinas diarias, en todo lo necesario para que cuando crezcan solo tengan esos buenos recuerdos. Licenciado, muchísimas gracias por habernos ayudado enorme a desarrollar este tema. Si ustedes también quieren pasar consulta con el IC, lo pueden hacer a través del 7480-7201 y también búsquelo a través de las redes sociales, Caelesti-San Vicente, así tal cual como está apareciendo en pantalla. Gracias por habernos acompañado y feliz fin de año. Muchas gracias igual. Gracias, nosotros así vamos a continuar con más.